Es uno de los colores que transmite confianza, paz y fidelidad. Le va perfectamente bien tanto a hombres como mujeres en cualquier hora del día. Lo vemos constantemente al admirar un horizonte, al ver una puesta del sol o simplemente al contemplar las estrellas en su diferente tonalidad. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos del color azul cielo, su psicología y cómo llevarlo. ¡Comenzamos! Si bien pudiese parecer un color frío y distante, transmite armonía, simpatía, orden y espiritualidad. Por ello, lo vemos constantemente en hospitales como en clínicas. Asociamos muchos sentimientos a este color azul. Se le acreditan muy buenas cualidades. No tiene ninguna connotación negativa, por lo que es un color muy aceptable. El azul cielo es el color de lo divino, de lo eterno. Por ello, varias iglesias pintaban su cúpula de color azul, lo que simbolizaba una bóveda celeste. Asimismo, la mujer más importante del cristianismo, que es la Virgen, porta un velo en color azul celeste. Siendo el color de la fidelidad y confianza, es ideal vestirnos de este color si queremos proyectar esos sentimientos. Podemos usarlo para ocasiones como cerrar un negocio, acudir a alguna entrevista de trabajo, visitar a algunas personas que por primera vez nos van a conocer. También si vamos a tener contacto con gente que está atravesando por alguna situación difícil, vamos a proyectar esa tranquilidad y esa paz a los demás. Muchas compañías eligen este color por esa connotación de confianza que transmite como parte de su marca personal. Asimismo, el color azul es el color que se identifica con lo intelectual, con la ciencia y con la concentración. Al ser un color pasivo, podemos darle fuerza al vestirnos combinándolo con colores fuertes como el negro, el marrón, el rojo, el anaranjado, el borgoña, incluso el azul marino. Y también podemos crear estilos monocromáticos dentro de los diferentes tonos de azules que hay. Si queremos obtener una combinación muy neutra, muy fresca, vamos a optar por colores suaves y lo podemos combinar con un beige, con un rosa pastel, con un color gris, con el perla, con el blanco, incluso con un verde muy tenue, casi pastel como el que trae mi blusa. Y por cierto, aquí te dejo un video cómo combinar colores neutros para que puedas obtener mucho más opciones. Así estarás dando una sensación de balance, de elegancia y una imagen muy limpia. El azul cielo favorece mucho a esas pieles veranos y primaveras por ser tipologías suaves, como lo es el mismo color azul cielo. Si eres otoño e invierno, te invito a llevar este color alejado del rostro. Puedes usar algún pantalón, alguna falda o algún accesorio en esta tonalidad. Sin embargo, para los inviernos podemos elegir como una opción un color azul helado que tiene mucho mayor pigmento blanco que lo que es el azul y lo pueden llevar muy bien cerca del rostro. También es conocido como el color tradicional de lo masculino. Por tal razón, se visten a los recién nacidos de este color. Tradicionalmente, el azul simboliza el principio de lo femenino. Es apacible e introvertido. Simbólicamente se le vincula con el agua, atributo asimismo de lo femenino. Y esto lo podemos notar en varias obras de arte desde la antigüedad, en mujeres que vestían en color azul. Afortunadamente, hoy en día es un color que sigue luciendo muy hermoso cuando una dama se viste de él. Y por cierto, si vas a conocer por primera vez a la familia de tu novio, esta opción es muy buena para ti. Constantemente me escucharás hablar de la importancia que tiene que conozcas tu tipo de piel, la forma de tu cuerpo. Esto es básico para que realmente puedas potencializar tu imagen personal.
Asimismo, la intención de estos videos que hago acerca de la psicología del color y cómo combinarlos es para hacerte consciente del mensaje que hay detrás de cada color que elegimos, los sentimientos y emociones que proyectamos y lo puedas utilizar a tu favor. Y si deseas una asesoría mucho más personalizada uno a uno, te invito a adquirir una valoración gratis, la cual puedes encontrar en el link en la cajita de información. Y tengo espacio los sábados, porque comprendo que muchas veces durante la semana la gente está trabajando y no tiene tiempo. Así que ahí tienes la opción. Si me preguntaran para qué época del año es favorable este color, yo diría que para primavera, verano. Va muy ad hoc con lo que es el mar, el sol despejado y además no absorbe mucho el calor. En invierno también va perfectamente bien porque lleva una armonía con esos tonos azules de lo frío que es el hielo, la nieve. Y si se podrán dar cuenta, por algo no le favorece a lo que es la estación otoño. La naturaleza es perfecta. Te invito a vestir de este azul cielo, a crear tus propias combinaciones, a que te inspires con todo lo que tus ojos capten y así poder mostrar y comunicar tus emociones, tus sentimientos, tus valores a través de esta tonalidad. Espero que mi video te haya sido de utilidad. Ahora platícame. ¿Qué te transmite este color azul cielo? ¿Te favorece? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor, dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.